Bien. Y como ya es costumbre en mis clases, me gustaría escucharlos, saber qué me podrían decir en cuanto al estrés. ¿Qué cosas los estresan a ustedes normalmente y qué cosas creen que estresan a los hondureños en estos tiempos? Bueno, creo que en lo personal, algo que a mí me estresa bastante es la facultad. ¿Qué te estresa la Eh, facultad, Saúl? sí, el ambiente de las clases, la verdad es raro el docente que es empático, pues la mayoría de docentes están ahí para fregarle la vida a uno. Y todos sabemos que así es, pues, o sea, no es algo que nadie sepa. Hay docentes que su fin es molestar. Y es bien complicado, y más ahorita en este tiempo, en lo personal para mí ha sido un estrés horrible tener que llevar clases virtuales. Hay clases que sí me han gustado, pero hay otras que las he detestado. Literal, hay clases que solo conecto el teléfono y ahí lo dejo, porque no quiero. O sea, me tiene un poco harto. Y Entiendo. en cuanto a los hondureños, yo creo que este, con la política, la corrupción, la delincuencia y todo eso, nos tiene un poco alterados, porque todo el mundo camina alerta porque le pueda pasar algo, porque no tiene que comer, porque hay gente que tiene que salir a pedir. Otra, aunque tenga el medio para trabajar, no puede y es complicado. Esa sería mi aportación. Muy bien, gracias, Saúl. Y yo creo que hablas por muchos, por muchos. A ver quiénes más quieren participar antes de que yo comience con la clase magistral. Doctor, yo concuerdo con Saúl. Siento que ahorita en las clases, en esa modalidad virtual, siento que creen los docentes tenemos tanto tiempo libre y nos ponen como demasiada carga académica. Y también estamos tratando de sobrevivir esta pandemia, esta situación horrible, entonces demasiado estrés para nosotros, que ocupamos un break, pues, y entre rotaciones solo nos dan como que un fin de y ya estuvo. Y de nuevo, entonces es demasiado. Correcto, muy bien. Hagan catarsis ahorita que pueden. Como dice doctor, Que hagan catarsis ahorita que tienen chance. bien difícil, la verdad, doctor. Doctor, y la verdad que, bueno, opinando también, ¿verdad? Me parece bastante desconsiderado, ¿verdad? Digamos, que nos den clases, digamos, quieren que sigamos las rotaciones en línea, ¿va? Digamos que yo pediatría siguiente, ahorita en agosto, y el examen de pediatría lo voy a tener como hasta en enero, febrero del próximo año, en todo caso, o hasta en abril, creo yo. Entonces, de nada me sirve aprender algún tema ahorita si me van a evaluar hasta 6 meses después. Correcto. Entiendo todos esos puntos. Realmente estamos tratando de, miren, yo les voy a ser sincero, miré un meme en Facebook. Los que conocen saben que yo comparto memes y de repente hago algunos test ahí en Facebook para divagar la mente en los tiempos que no estoy atendiendo pacientes o no estoy dando clases. En ninguna película en ninguna película de Hollywood que trate sobre el apocalipsis se ve recibiendo clases virtuales o se ve mandando informes o haciendo teletrabajo. Esperemos que esto no sea el apocalipsis, obviamente, ¿verdad? Nadie espera eso. Pero realmente no podemos despreciar ni hacer la vista gorda que estamos viviendo tiempos difíciles desde cualquier punto de vista, pues hay gente que no tiene empleo, hay gente que trabaja más de la cuenta y tiene trabajo, hay gente que está preocupada por cómo le va a dar de comer a sus hijos, de cómo le va a dar, va a pagar la mensualidad del colegio de los hijos o el alquiler de la casa. Y no podemos despreciar esos factores extra que las personas tienen actualmente, pues, y que generan mucho estrés. Hay mucha gente que se les quita el sueño, que se les altera el apetito, que pierde la concentración. Y tal vez ustedes no tienen responsabilidades
más que estudiar y no lo vayan a tomar a mal, que no tienen hijos, que no tienen casa que sostener, que no tienen que alimentar a la familia, pero sí estresa también, pues, porque solamente ustedes saben interioridades de su propia vida, cuáles son las dificultades, cuáles son las carencias, cuáles son los conflictos que tienen cada quien en su casa, y además de cargar con eso, que puede ser que esté presente durante toda su vida, se haya acrecentado o se haya incrementado más aún ahora que estamos prácticamente 24/7 encerrados en nuestras casas. Y le sumamos a eso, pues recibir clases de forma virtual y estar pues pensando cómo nos vamos a conectar, si va a haber fluido eléctrico, si vamos a tener dinero para una recarga, que si no nos va a fallar el internet y todo eso. Es comprensible, es realmente comprensible. Y yo los escucho y me parece que ese es un comentario no solamente de ustedes que están en esta clase de higiene mental, sino de muchos estudiantes, tanto de escuela privada como de escuela pública, como de universidad privada o de universidad pública, pues. Esperemos que logremos sobrellevar todos estos factores y que no nos vayamos a quedar en el camino, como vamos a ver en este tema y en el siguiente, ¿verdad? Porque lastimosamente esto nos estresa a todos. Estamos viviendo una Doctor. situación bastante difícil para la cual nadie está preparado. Mándeme, Brian. Sí, fíjese que, bueno, una opinión va con mucho respeto y no estoy hablando de que es su caso, ¿verdad? Nada más que es una opinión que muchos estudiantes también tenemos, ¿verdad? Y es de que muchos docentes realmente no les interesa que nosotros aprendamos o que nosotros avancemos. Bueno, más que nada las autoridades, porque si el deseo de ellos sea que avancemos, creo que harían la forma de evaluarnos, porque básicamente casi nadie está evaluando, ¿verdad? En línea. Y muchos docentes básicamente dan clases solamente para que les paguen. No estoy diciendo que es su caso, doctor, porque es su caso, la verdad que usted sí se empeña en dar clases, y le soy sincero. Pero muchos docentes solamente vienen, asignan temas de exposición que el estudiante exponga y ya. Y eso es toda la clase que dan ellos. Ok, de todo hay en la viña del Señor, Brian, de todo hay. Como les digo, yo disfruto dar docencia, yo disfruto mis temas, disfruto mi especialidad, yo disfruto esto. Y los que me han conocido de forma presencial saben que yo trato de transmitir mis clases de la mejor manera para que no se aburran, para que no falten a las clases. Y más de alguno me puede hacer bullying dentro del aula, pero si eso les va a servir para aprender y para llegar a clases, pues por mí no hay ningún problema. Bien, ya que tuvimos el chance de desahogarnos y esperando que todos estén conectados y que no dejen el teléfono solo encendido y que se mire ahí la pantallita, vamos a comenzar con la clase del día de hoy y vamos a hablar sobre la prevención del impacto psicosocial del estrés. Y aquí en esta primera diapositiva pues vemos tres posibles facetas de los estudiantes de medicina y de los estudiantes de la universidad. Bien. Estrés, como ustedes ya lo saben, en psicosomática es la respuesta fisiológica, psicológica del comportamiento del individuo que intenta adaptarse a los estímulos que le rodean. Va a depender de las medidas de afrontamiento de cada persona, de la creatividad también y de los recursos que esta persona tenga, sobreponerse, sobrellevar, manejar o no el estrés. Es la forma de equilibrarse. El estrés es lo que nos puede impulsar o que nos puede detener a mantener nuestra vida a flote. Por ahí menciona que durante este tiempo de pandemia, mencionaba en el inicio de esta pandemia que teníamos que sacar algún curso, que tendríamos que hablar un segundo idioma, realmente no hay que exigirse tanto. En este momento de pandemia, el que haga ejercicio, excelente. El que aprenda una receta nueva de cocina, excelente. El que aprenda un nuevo idioma, excelente. Pero no debe ser una regla general, pues. Cada quien va a sobrellevar la situación de la mejor manera. Y a esta altura de la vida y en el país que vivimos, sin ánimos de ser pesimista,
sobrevivir sería uno de los mayores logros que podríamos tener. Y tener a nuestros familiares vivos y salir de esta y que un día escuchemos que se encontró la cura, que ya está distribuida la vacuna o que de repente los contagios disminuyeron y que los hospitales están mucho más descongestionados, eso realmente va a ser un logro y va a ser una victoria. Más allá de haber leído 5 libros o de haber hecho algún ensayo o de haber sacado un diplomado. Y lamentablemente existen algunas profesiones más predispuestas para desarrollar estrés. Y en este momento en que vivimos, los médicos, las enfermeras, serían uno de los primeros en sufrir mayores niveles de estrés. Los policías, aunque estén mal vistos aquí en Honduras, pero en otros países, pues, sí sufren de Caín. Los bomberos, los controladores aéreos, que ahorita están descansando, los mineros, etcétera, aunque cualquier trabajador en algún momento de su vida laboral puede padecerlo. Y ustedes se estresan, sí, con las clases magistrales, porque están clase tras clase, teoría tras teoría, que no tienen tiempo de descanso, pero también las personas que trabajan desde teletrabajo, ahora que se está trabajando desde casa, es también estresante porque no tienen horario. Antes en la oficina se entraba a las 8 de la mañana y se salía a las 4. O de repente entraba uno a la 1 de la tarde a la facultad y salía a las 7. En mi caso. Pero ahora hay que mandar informes, que hay que mandar planificaciones, que hay que ver cómo se distribuyen los estudiantes y todo eso, y eso genera mucho estrés. Tenemos 2 tipos de estrés. El estrés positivo y el estrés negativo. El distrés, lamentablemente, es el estrés negativo, el que no nos sirve, el que nos daña, el que de repente puede hacer que se eleve tanto los niveles de cortisol en nuestro organismo o que se mantengan elevados estos niveles de cortisol y desarrollemos enfermedades, desde problemas dermatológicos como la alopecia areata, como la urticaria, como problemas de fibromialgia, problemas del colon, todo esto es provocado por el estrés negativo. El eustrés es el estrés positivo. ¿Qué podría ser el estrés positivo? ¿Quién no se podría estresar al momento de preparar una boda? Se va a estresar. O para prepararse para un examen de residencia, se va a estresar. El prepararse para una terna va a tener un estresor, pero va a ser un estresor positivo porque a la larga sabemos que si pasamos por esa terna, pasamos por el examen, vamos a alcanzar una meta más. Es el eustrés o estrés positivo. Tenemos fuentes esperadas de estrés. ¿Y cuáles son esas fuentes esperadas de estrés? Pues las que vimos habitualmente. ¿Estresa, por ejemplo, el primer día de internado? Claro que estresa el primer día de internado. ¿Estresa el primer día de residencia? Se los digo, yo turné de R1, sí, R1 el 1 de enero del 2007 en la emergencia, 24 horas porque era feriado. Fue estresante. En algún momento pensé, mejor no voy a ir porque no voy a poder y aquí afortunadamente aquí estoy. Pues, pero es una fuente esperada de estrés. Nos metemos a un curso, sabemos que vamos a tener que aplicar para un examen y ese es un estrés esperado. Una fuente esperada de estrés. El nacimiento de un hijo. Fuente inesperada, algo para lo cual no estamos preparados. Que nos dijeran, vamos a ver, ¿cuándo fue el último día que recibimos clases presenciales, jóvenes? ¿Se acuerdan ustedes? ¿11 de marzo? ¿10 de marzo? Sí, el 11. Sí, el 11. El 11 de marzo y de repente nos dijimos, nos vemos el lunes. Lamentablemente, ese lunes no ha llegado. Hemos vivido ya lo que es prácticamente 4 meses, ya casi 5, en un eterno domingo, que no pasa, prácticamente todos los días son iguales. Esta es una fuente inesperada de estrés. ¿Quiénes de ustedes escuchaban la cadena al inicio de esta situación, de esta pandemia? Estaban listos a las 7, 7:30 para escuchar la cadena. Sí, los primeros días. Sí, los primeros días sí. Ahora, Ya después Ya ahora ni me para acuerdo, nada. después no lo escucho. Nada, No, es a pura ver Netflix. mentira. Falso, todo eso. lo único verdadero que dicen es la hora. Es la única verdad. Entonces, Sí, lamentablemente, doctor, no es posible mándeme. que las funerarias
tengan otras cifras, pues, como 3 veces dicen que más altas que las del gobierno. Correcto, lamentablemente. Y de repente los que nos damos cuenta aquí, en las ciudades grandes, ¿me entienden? Que van a comprar su ataúd. Pero hay gente en el interior, vaya. Yo no sé si hay muertos en gracias a Dios, en el departamento, gracias a Dios. Ellos no, probablemente no todos van a ir a buscar un ataúd para enterrar a sus muertos. Eso es lamentablemente. No tenemos a ciencia cierta hasta dónde se ha expandido este virus dentro del territorio hondureño. ¿Cuántas personas han fallecido de causas naturales, por así decirlo, y no tienen para comprar un ataúd? Porque no hay dinero, pues no hay trabajo. Entonces, tampoco tenemos a ciencia cierta si todos esos que han reportado casos de COVID-19 son reales, porque hay otros, como vamos a ver en suicidios, que pueden pasar desapercibidos. Porque la gente no dice, la gente puede morir en sus casas, no buscan ayuda porque les da miedo y tampoco van a decir que están sufriendo. No sé si quiénes son del sur de aquí, de los que están en el aula, ahorita, de los que están recibiendo clases. No sé si recuerdan hace unas semanas atrás cómo en San Lorenzo Valle apareció el caso de una familia que fue a reclamar un cadáver de una paciente que había fallecido de COVID, pero habían dicho que era un infarto cardíaco, que era un paro cardiorrespiratorio y que la sacaron bueno, que la hicieron que la velaran, se reunió la gente y posteriormente a eso hubo un contagio mucho mayor de casos dentro de esa comunidad. Pues. Entonces también ese es otro factor que no permite que tengamos una estadística completa porque a veces hay estigma, hay miedo de la discriminación. ¿Cuáles son los estresores que podemos tener a nivel familiar? Y ahorita en este momento de pandemia es aún peor. Los que están viviendo con sus familias, los que tienen una buena relación con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos, excelente. Comparten, juegan, comen juntos. Pero no podemos desconocer que dentro de las familias también hay abusadores, hay maltratadores. Y el venir a recibir clases a la facultad o ir al colegio o salir al trabajo da por lo menos unas cuantas horas de respiro. Como docente y como psiquiatra, pues se me ha dado la oportunidad de poder escuchar y de poder conocer a algunos estudiantes más que a otros. Unos después de graduado o después de pasar por mis clases, pues me siguen escribiendo, me siguen compartiendo alguna imagen, algún comentario, o también me están preguntando sobre algún manejo de los pacientes que ellos atienden. Pero también me doy cuenta de lo que pueden vivir y lo que pueden sufrir estos estudiantes dentro de sus núcleos familiares. Y ahorita con el confinamiento, con el encierro, tenemos padres alcohólicos o hermanos alcohólicos o familiares alcohólicos que consumen drogas desesperados por consumir y que se vuelven más irritables o que se vuelven más hostiles. O familiares que son abusadores físicamente, sexualmente, psicológicamente y que están conviviendo con las víctimas. Eso genera bastante estrés. Aspectos laborales. Si hablamos sobre la demanda, la exigencia del teletrabajo, que no hay horarios, lamentablemente, le pueden mandar un correo a las 9 de la noche, a las 7 de la noche, y uno puede seguir trabajando. Pero también hay gente que está suspendida y que no va a recibir un salario. No sé si ustedes tienen familiares o conocidos o amigos que estén trabajando dentro de la universidad. Hay retrasos en los pagos. Ese es un reclamo que hace el Citaúna actualmente. Entonces eso también genera estrés. Algunos, pues, tenemos frijolitos en nuestras mesas, tenemos arrocito, tenemos un pedazo de queso y una tortilla para comer, y eso, pues, es una bendición. Pero hay gente que trabaja y que vive de un salario, pues, de un solo salario, y que le retrasen días genera estrés. El saber si van a continuar o no van a continuar trabajando también genera estrés.
Y aspectos sociales, bien mencionado en los casos de corrupción, indigna, claro que indigna. Indigna saber que hay amistades, colegas, que hay personas allá afuera que tal vez no tienen ningún lazo afectivo o emocional con uno, pero que están muriendo. Y las personas y las autoridades que deberían de hacer algo para que la gente no fallezca en esta situación, no hacen nada. O lo que hacen es solo para su propio beneficio. Eso duele. Como decía una señora que de repente puede ser odiado por muchas personas, pero que a muchos hondureños no los ha matado el COVID, los ha matado la corrupción. Eso duele. Tener esperanzas de repente que este es un momento para que diga uno, se pueden reivindicar, pueden tener redención, esta vez si lo van a hacer bien, terminan robando, terminen engañando, terminen más libres que una gallina, eso también molesta y estresa. Manifestaciones del estrés, tenemos manifestaciones rápidas, lentas e incluso desde el aspecto psíquico. La respuesta rápida al estrés, la midriasis, la taquicardia, la sudoración, la piel fría, los músculos tensos. De repente, cuando ustedes están pasando visita en alguna sala y les hacen una pregunta, pues ahí pueden pegarle la taquicardia, la sudoración o la piel fría o cuando tengan que hacer una terna. Sucede esto, pues. O de repente los que tienen novia y les dice la novia que necesitan hablar con ustedes porque tienen algo importante que decirles, pero que no puede ser por teléfono, que tiene que ser presencial, entonces ya les puede entrar el nervio. Respuesta lenta físicas, las alteraciones digestivas, cardiovasculares, hipertensión, dislipidemias, enfermedad coronaria, órganos reproductores, disfunciones sexuales, inmunodepresión, calvicie, problemas de la piel, dolores generales y fatiga extrema. Y entre los aspectos psíquicos que pueden provocar el estrés tenemos la ansiedad, la desconcentración, la disminución del interés sexual, cambios de conducta, depresión, frustración, hostilidad, alteraciones del sueño. Factores de riesgo que tenemos para estar más sensibles al estrés, la presencia de una enfermedad orgánica, diabetes, hipertensión, dislipidemias, cáncer, EPOC, asma bronquial. Bueno, esto es algo que ustedes ven o están viendo en enfermedad en psicosomática. Abuso de drogas, sí, en algún momento, como lo había mencionado, el abuso de drogas ayuda a disminuir el estrés, causa placer, pero con el paso del tiempo, el paciente sigue consumiendo esa droga no por el placer que le causa, sino para evitar la abstinencia que puede sentir una vez que el efecto de la droga ha pasado dentro de su organismo. El alcohol también tiene una función inhibidora del estrés, como por ejemplo la benzodiazepina con el GABA. Entonces, de repente, eso ayuda a divagarse y a relajarse, pero ahí es cuando yo digo que la cura salió más cara que la enfermedad. Fallas en las relaciones interpersonales, por ahí bien lo mencionaron algunos docentes. Responsabilidad con otras personas, es lo que les hablaba yo. Hay gente que está pensando sí en estudiar, pero que tiene hijos que alimentar, o que de repente dicen que tienen que salirse de las clases o no hacerlas de forma presencial porque tienen que ir a buscar trabajo, porque ya la situación económica de la familia no es tan buena. Dificultades laborales, sedentarismo. Por ahí dicen algunos que están haciendo ejercicios. Hay otros que lamentablemente no podemos, pues. Pero esto se está aumentando. ¿Quiénes de ustedes han aumentado de peso durante estos 4 meses de confinamiento? Yo bajé de peso. ¿Vos, Saúl? Ok, muy bien.
Yo sí, gracias a Dios. ¿Te mantenés? Sí. Ajá, qué bueno, qué bueno. Elena Mondragón, que nunca ha hablado. Estoy tratando de hacer ejercicio, así que me mantengo siempre con el peso. Ok, muy bien. Nelly. Pues yo creo que he subido de peso. Yo no es como que me pese mucho, pero intenté ponerme ropa que usé antes de que empezar la cuarentena y no me queda, así que supongo que he subido. Ok, Víctor Chan. Yo creo que estoy igual, doctor. Ah, muy bien, gracias. Ahí solo estaba tanteando a ver si estaban conectados. Muy bien. Pero el sedentarismo para algunas personas ha sido un problema, pues, porque están siguen comiendo y hay gente que maneja el estrés a través de la comida. Entonces, comen, comen, comen y están aumentando. Desequilibrio ambiental también. Recordemos los primeros días con los incendios, antes de que comenzara a llover en el mes de mayo o a finales de abril, con la contaminación que había, que ustedes lo miraban a través de las noticias, en Tegucigalpa principalmente. Y después la cuestión que había con el polvo del Sahara también, que algunos hicieron memes. Y acontecimientos amenazantes vitales o mortales. Lamentablemente, estamos viendo una época donde cada vez nos sentimos como más al acecho, este virus. De repente, pues, en diciembre escuchábamos que en China estaba la enfermedad. Bueno, los chinitos son buenos, son pilas, son activos. Esto no va a pasar de ahí. Pero lamentablemente no hubo un control. En marzo, pues, escuchábamos que por allá había 1 o 2 casos. Y hacíamos memes. Ahora cada vez, 4 meses después, vemos que los casos se están acercando, que ya tenemos colegas que han fallecido, que tenemos familiares que han padecido este virus, unos han sobrevivido, otros lamentablemente no han ganado la batalla, y eso genera aún más estrés. Tenemos 2 tipos de personalidad, la personalidad tipo A, la personalidad tipo B. La personalidad tipo A está bastante distribuida en la Facultad de Medicina, tanto por docentes como en estudiantes, y tendemos a ser competitivos, tendemos a ser agresivos, ambiciosos, centralizamos, somos muy preocupados por el tiempo y pues no confiamos en los demás. Creemos que somos los únicos que podemos hacer bien las cosas y a veces centralizamos la información, centralizamos los trabajos. De repente nos piden un informe y yo me vuelvo coordinador y el informe que yo presento es totalmente diferente a lo que mis compañeros me mandaron, porque para mí solo yo tengo la capacidad de hacerlo bien. La personalidad tipo B es mucho más relajada. Los tipo A se pueden morir de un infarto del corazón, se pueden morir de cáncer, para sufrir de hipertensión, de una úlcera gástrica, de un SB, porque así somos. La personalidad tipo B es más relajada, es poco competitivo, es pasivo, es generoso, sabe delegar y hace uso de sus ratos libres. ¿Y ustedes, jóvenes, cómo se consideran? ¿De tipo A o de tipo B? Tipo A. Tipo A, Saúl. Sí, Marvin. Yo doctor. tipo A también, tipo A también. Ok. Belinda. Tipo A también, doctor. ¿Hay alguno que sea tipo B? Nadie es tipo B. Ok, muy bien. Pero así son la mayoría de estudiantes de medicina y médicos, somos personalidad tipo A. Tenemos que aprender a relajarnos un poco. Factores dependientes de la organización del trabajo. La jornada laboral. Lastimosamente, en este momento nadie tiene jornada laboral estable, así como la teníamos antes. Los que estamos trabajando desde la casa, trabajamos más de la cuenta, de lo que trabajábamos antes. Los que trabajan en el sistema de salud están haciendo turnos de 12 horas, a veces. Productividad. Hay personas que trabajan en función de la productividad. Pensemos en estas personas que trabajan en los bancos, con las tarjetas, que trabajan
resolviendo problemas bancarios, recuperación de deudas, o los visitadores médicos que les dan un salario base, pero también si alcanzan la meta, tienen una mejor compensación económica. Esto genera estrés, principalmente en los últimos días del mes. Salario. Hay trabajos cuyos salarios no representan una compensación en relación a todo lo que hacen. Los médicos en este momento, los médicos que están en primera línea, ni 20,000, ni 30,000, ni 50,000 empiras son suficientes como para pagar todo lo que ellos están haciendo. Tratando de salvar vidas, tratando de educar, tratando de atender a los pacientes. Horas extras. Se está trabajando horas extras en varios trabajos, principalmente con esto del teletrabajo. Inseguridad en el empleo. Hay empresas que están cerrando. Hay empresas o negocios pequeños que están inventando la forma de llevar el producto a los hogares, a que la gente compre. Pero también está la otra inseguridad en el empleo, las medidas de bioprotección y bioseguridad. No tenemos confianza en que el equipo que les dan a los médicos en los hospitales son buenos, son de calidad. Pluriempleo, los docentes, los profesores. Si ustedes son hijos de profesores, se podrán, han de reconocer que a veces los papás tienen que trabajar en un colegio en la mañana, ir a trabajar en la noche o en la tarde a otro colegio, y a veces el tráfico es tremendo. Igual los médicos, las enfermeras. Y la relación con compañeros y superiores, que ustedes mismos ya comentaron al inicio de esta clase. Factores familiares, las relaciones conyugales. Lamentablemente esto es un estresor. Esta situación pues nos ha encerrado en nuestras casas. No podemos omitir que de repente hay matrimonios que lastimosamente ya no funcionan, que estaban en planes de divorciarse, pero con todo esto del confinamiento esa situación de divorcio se suspendió y quedaron encerrados dentro de la misma casa. O las personas que ya no quieren estar con su matrimonio, pero que tienen una pareja y que no pueden estar con ella por esta hora de confinamiento. Relaciones con los hijos, también un estresor. Ayer casualmente estaba leyendo que un hijo asintomático le llevó la enfermedad a la mamá a su casa porque la visitaba. O de repente estos jóvenes que no creen en este virus salen de fiesta y pueden traer la enfermedad. O estos muchachitos que fallecieron el fin de semana en la costa norte, lamentablemente, que salieron a una fiesta y que fallecieron en un accidente de tránsito, lamentablemente. Educación de los hijos es estresante. Bien lo dicen ustedes. Es estresante cómo se va a pagar la colegiatura, cómo se va a pagar la matrícula. Hay padres que lamentablemente no tienen una educación formal completa, ni de primaria y secundaria, y no tienen cómo ayudarle a sus hijos a resolver las tareas. Eso es estresante. No todos tienen internet en sus casas, ni tienen una computadora portátil. Hay muchos niños, muchos estudiantes que están fuera del sistema de educación porque no tienen cómo conectarse a las redes. Convivencia con los ancianos también es un estresor. Y se preocupa aún más por no contaminarlos en este momento. Y cuidados de familiares a enfermos. También es un factor de mucha ansiedad. Bien. Quiero hablar un poquito de la salud mental en niños y adolescentes en esta situación de pandemia. Esta pues es parte de alguna charla que yo di hace unas semanas atrás a través de un Facebook Live. Lastimosamente los niños y adolescentes están viviendo una nueva realidad para la que ni los adultos estamos preparados. A los hipotes de repente se les sacó de las escuelas y de los colegios. Han dejado de ver a sus compañeros, a sus maestros. Han dejado de jugar en las calles o en los parques. Y esto trae mucha ansiedad para ellos. Y nosotros los adultos, ustedes de jóvenes, si tienen sobrinos, si tienen primos, si tienen hermanitos pequeños,
Deben de entender que nosotros los adultos somos los que le damos seguridad a estos niños. Pero si nosotros estamos angustiados, si nosotros estamos en zozobra, si nosotros estamos preocupados, eso mismo le estamos transmitiendo a nuestros niños. Y eso les va a generar mucho más estrés. Nosotros debemos de tener más contacto físico con ellos para poderlos apoyar. El encierro, el confinamiento ha llevado a los niños y adolescentes a incrementar la inactividad y el sobrepeso. Pero me podrían decir, doctor, pero yo tengo un hermano que es adolescente y pasa encerrado en el cuarto. Sí, pero no es lo mismo estar encerrado por decisión propia que estar encerrado por imposición. Y esto a veces incomoda para los adolescentes. ¿Y qué pasa cuando se nos prohíbe algo? ¿Qué pasa cuando les prohíben algo, jóvenes? ¿Ese algo les llama más la atención o no? Es como un desafío a hacerlo. Correcto, y eso es lo que está sucediendo con muchas personas. Hay una erotización del exterior, de la calle. Y ustedes van a ver gente que nunca hizo ejercicio durante toda su vida y ahorita en el confinamiento les da por salir a la calle a correr o a caminar. Porque es como, hay una erotización, se vuelve tan apetecible andar en la calle, andar haciendo mandados que de repente no hay necesidad. Y pues la gente sale sin medidas de seguridad. Los adolescentes y los niños podrían presentar angustia, tristeza, leves, insomnio, irritabilidad, aburrimiento, sentirse emocionalmente exhaustos, nerviosismo, entre otras cosas. También, como ya lo había mencionado, existe un riesgo aumentado de violencia física, de violencia psicológica, de abuso sexual que se puede registrar en el hogar. La pandemia no vino a provocar este tipo de violencias, simplemente lo visualizó y lo hizo mucho más grande este fenómeno. ¿Cuáles son los estresores durante y la post-cuarentena, la duración de la cuarentena? Sí, o tal vez nos podríamos sentir alegres, ay, un fin de semana largo va a ser esto. Yo no sé si ustedes habían pensado que iba a durar 4 meses y hasta más esta cuarentena. Pero los primeros días, la primera semana, qué rico, pero ya a esta altura del partido, como que ya no la vemos tan rico, estar encerrados en nuestras casas sin tener la oportunidad de tener una vida como la que teníamos antes. Miedo a la infección o miedo al contagio también es importante, o de contagiar a nuestros seres queridos. La frustración y el aburrimiento también es un factor que nos estresa mucho. Los suministros inadecuados de alimentos, de servicios, de vivienda, de salud, información adecuada por tantas cadenas que se dan, problemas financieros que no están de más y el estigma que podemos subir tanto el personal de salud como los que están infectados. Nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Ya les mando el segundo enlace para continuar con esta y la segunda clase de suicidio. Ya se los mando. Gracias.